decisión. No puedes tomar dos. Tiene que ser una decisión. Y eso es fuerte. Porque cuando a ti te ponen a escoger y te dicen, cualquiera de las dos o toma las dos, bueno, es más fácil. Pero cuando tienes que tomar una sola de dos, entonces eso complica el asunto. Eso va a requerir una cosa importante que es mucho discernimiento, que es la capacidad para conocer el mal o el bien. Entonces, eso tiene mucho que ver con el enfrentamiento a tentaciones ilusorias. La palabra tentación tiene mucho que ver con la oferta y muchas veces con ofertas engañosas que te ilusionan. De manera que frente a eso vas a necesitar de orientación en estos estresantes momentos. ¿Qué orientación vamos a tomar? Bueno, en primer lugar tenemos la orientación que nos da la Escritura. Tú cuentas con la Escritura, cuentas con la palabra de Dios. Estaba escuchando a un famoso predicador que alguien le estaba preguntando, ¿cómo busco a Dios? Y entonces él le dice, ahí está. Y la persona, ahí está. Y resulta que le estaba señalando la Biblia, le estaba señalando la Biblia. ¿Quieres buscar a Dios? Ahí está en la Biblia. ¿Y cómo conozco a Dios? Bueno, volvemos a la Biblia. Entonces la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro intencional. Dile eso al que está a tu lado. La Biblia es un libro intencional. Es decir, con toda intención Dios preparó un libro para darle orientación a la gente. Pero aparte de eso, buscas ayuda directamente en Él a través de la oración. Cuando te encuentres en momentos estresantes para decidir qué camino tomar, entonces ve en oración. Y de eso encontramos en la Biblia cualquier cantidad de respuestas que Dios dio a personas, hombres y mujeres desesperados por una gran respuesta. Para mí entonces la palabra clave aquí, en esto que estamos hablando y en lo sucesivo, es la palabra decisión. Para tomar una dirección necesitas una decisión. Y esto para mí es muy importante. Primero porque no es tan fácil tomar una decisión frente a una encrucijada. Pero lo importante de las decisiones es que las decisiones te llevan directamente a una cosa que se llama responsabilidad. Cuando tú tomas una decisión, cualquiera sea, el resultado de eso es tu responsabilidad. Ahora, ¿pero qué es lo que hacemos los seres humanos cuando tomamos una decisión y no nos va bien? Comenzamos a buscar culpables, a estirar la arruga, como dicen por allí, a buscar a alguien que cargue con nuestra culpa. Pero realmente es aquí donde está la importancia de lo que estamos hablando hoy. Decisiones responsables. Cual sea el resultado, esa es tu responsabilidad. Así que no hay que cargarle el asunto a otra persona. Ahora, para desarrollar esta conferencia en el inicio de esta serie maravillosa, he tomado un libro maravilloso. Un libro al que muchos no le ponen atención, pero que es fundamental, porque este libro fue escrito nada menos y nada más por el sabio más grande de todos los tiempos, dicho por el mismo Señor Jesucristo, llamado Salomón. Y es importante decirles también que el libro de Proverbios no en su totalidad fue escrito por Salomón. Hubo allí otros autores, pero el pasaje que yo voy a tocar fue escrito por el rey Salomón. ¿Qué contiene el libro de Proverbios y por qué es tan importante? ¿Sabes? Cuando a ti te encomiendan una tarea, te dan una especie de librito donde están las instrucciones de cómo vas a hacer la tarea. Me voy explicando, ¿verdad? Es un prospecto. De hecho, cuando tú compras un artefacto eléctrico, eso va adentro, lleva una serie de instrucciones. Bueno, Proverbios son instrucciones para la vida. Porque en Proverbio tú vas a encontrar sugerencias o consejos para el matrimonio, para los hijos, para la economía, para la relación con Dios. En fin, es un compendio de consejos donde vas a tener a tu alcance lo espiritual, lo social, lo ético, lo moral. Por eso es importante. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Proverbios. Es verdaderamente rico en cuanto a lo que tenemos delante.
Y he tomado entonces el capítulo 14, no se asusten, no es todo el capítulo 14, versículo 12. Voy a tomar un solo versículo y de allí voy a hacer mi conferencia hoy. Porque este versículo es un versículo completo. Tiene pocas palabras, no es extenso, pero tiene un principio, tiene un final y nos va a llevar a un estudio rápido completo. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Voy a leérselos en otra traducción. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Y esta última traducción me pareció interesante porque es muy directa. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas te llevan a la tumba. Eso me gustó, me llamó la atención, ¿no? Ahora vamos de inmediato al pasaje. Vamos a comenzar por la primera palabra que me llama la atención allí, y es la palabra camino. Es una palabra que para nosotros es común, pero que camino en este pasaje, aquí donde se está usando esta expresión, está en sentido figurado. Es una figura, es una metáfora de alguna manera. Puede referirse de manera general a decisiones acerca de algo. Repito, la palabra camino aquí está en sentido figurado y básicamente lo que nos indica es decisiones acerca de algo. En la Biblia hay cualquier cantidad de versículos que apuntan a la palabra camino de manera precisamente metafórica. Tiene el significado de forma o estilo de vida. A eso se refiere. Cuando escuchas por ahí, fulano anda en malos caminos, ¿qué te sugiere eso? Que anda en una forma de vida que no es bueno. Están conmigo, ¿verdad? El calor no los está entreteniendo. Hago un paréntesis para decir, alguien decía, el calor es mental, pero el chorro es sudor. No es mental. Así que esto se compara la vida humana. La vida humana se compara con un camino en que el hombre es guiado por Dios y que cada uno puede andar o rechazar. Dios nos ofrece el camino correcto, pero volvemos a las decisiones. La persona decide si andar por el camino correcto, el camino de Dios, o simplemente caminar por sus propias decisiones o deseos. Y ahí aclaramos un poco la palabra camino. Como también la palabra camino en la Biblia aparece desde un punto de vista lógico, de un lugar por donde se transita. Es otro lenguaje. De manera que Proverbios 14:12 no especifica, y allí sí tenemos que ahondar, buscar elementos para aclarar un poco. No especifica qué tipo de camino puede ser peligroso. Pero para los que estudiamos la Biblia, al revisar este asunto, nos vamos a dar cuenta que se sugiere ese tipo de camino. Por ejemplo, el caminar en la mentira y el engaño. La Biblia nos habla de eso. Caminar en la falsedad moral. Es decir, soy bueno pero hago cosas malas, un doble discurso, doble moral. El camino del orgullo y la falta de humildad. Caminar por la indiferencia hacia los demás. Y dejé de último este detalle porque es importante. O andar por el camino de la sexualidad, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, de la pornografía. Son caminos verdaderamente peligrosos. Insisto, y aun cuando este pasaje no nos lo indica, cuando tú abres la Biblia, vas a encontrar que hay ese tipo de caminos que realmente pueden ser extremadamente peligrosos y que pueden llevarte a un final desastroso. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa eso? Bueno,
Mira, la Biblia tiene un principio y un final. La Biblia comienza con el libro de Génesis y la historia de la creación, pero también la historia del ser humano, de la creación del ser humano. Y desde allí nosotros comenzamos a ver el principio, el camino o decisiones. Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó allí? Con Adán y Eva. Dios les dijo, no coman de ese fruto. Un camino. Segundo camino. La serpiente le dijo, no, Dios está loco. Él sabe que si ustedes comen de eso, ustedes van a ser más sabios que Él. Y así se encontraron en dos posiciones. Tenían que tomar una decisión. De esos dos puntos, una decisión. Por desgracia, diga, por desgracia. Oye, que metí pata, vale. Agarraron la dirección opuesta y comieron del fruto del árbol prohibido. Desde ese entonces la historia tuvo un vuelco trágico. La naturaleza de la humanidad ha sido ¿de qué? De rebelión, de imponer nuestras propias ideas. Como lamentó, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros, diga yo también, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Quiere decir que estos caminos de desobediencia y de rebelión son muchos. Están conmigo, ¿verdad? El camino a Dios es uno solo, pero el camino que elabora el hombre, bueno, tiene diferentes direcciones, pero siempre son decisiones negativas. De tal forma que camino aquí está relacionado con dirección. Es seguir un rumbo trazado que tiene un destino que por una mala orientación puede ser trágico. Quiero que escuches este pensamiento que escribí anoche. Camino aquí está relacionado con dirección. Es seguir un rumbo trazado que tiene un destino que por una mala orientación puede ser trágico. Y allí estamos todos los seres humanos cada día frente a dos caminos. ¿Cuál tomar? ¿Cuál es la decisión? La otra palabra importante que quiero aquí comentar con ustedes es las contenidas en que al hombre le parece derecho. Es la continuación a la palabra camino. Pero a mí me encanta cómo lo dice el salmista, que al hombre le parece derecho. Es decir, no hay una seguridad. Él tiene una hipótesis, una teoría sobre ese camino que va a tomar. Aquí el pasaje me lleva a una palabra mientras meditaba y buscaba ideas sobre este asunto, y esa palabra es ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque según el versículo dice, le parece derecho. ¿Y cómo se traduce esta palabra ilusión? Se trata realmente de un concepto o una imagen que surge por la imaginación o a través de un engaño de los sentidos, pero que no tiene verdadera realidad. Esa es una ilusión. Es algo bonito, pero que realmente no es así. ¿Y cuántas veces nos hemos ilusionado nosotros? ¿Cuántas veces hemos creído que lo que está frente a nuestros ojos es lo mejor? Esa idea que tenemos en la mente, que nos entusiasma porque ya nos hemos hecho todo un cuadro maravilloso, nos hemos ilusionado, pero cuando vamos a la práctica resulta que nos llevamos un tremendo golpe. En el área sentimental, ¿cuántas mujeres se han ilusionado con un hombre? ¿Y cuántos hombres se han ilusionado con una mujer? Y después dice, ay, metí la pata, no debí hacer esto. No debí comprometerme. Su final es un camino no de muerte, se salvaron. Pero si ves las estadísticas, sí, ha terminado en muerte física. El hombre ha matado a la mujer, ¿ya?
¿Y por qué la mata? Bueno, porque aquello que él creía que era verdad no es verdad. ¿Ya? Y en un arranque de ira, mató a esa mujer, o a viceversa. Así que la ilusión tiene mucho que ver con eso de parece que no es real. Ahora, yo estoy entrando ahora en esto de la ilusión, porque muchas veces la ilusión tiene una partida de nacimiento. Y la partida de nacimiento de la ilusión está en nuestros sentidos. Es a través de nuestros sentidos que nosotros percibimos imágenes, sonidos, texturas, ¿ya? Eso a través de nuestros sentidos. Y si de algo nosotros tenemos que cuidarnos, amigos y hermanos, es de nuestros sentidos. No todo lo que brilla es oro, dice la Biblia. Todos se quedaron callados, nadie me dijo, eso no lo dice la Biblia, pastor. Ustedes saben que los estoy poniendo a prueba. No todo lo que escuchas es real, pero lo estás escuchando. Ahora, Juan, en su primera carta, nos advierte acerca de la debilidad de nuestros sentidos. Cuando nuestros sentidos no están consagrados a Dios y discipulados por la palabra de Dios, podemos cometer muchos errores, podemos ilusionarnos. Nos parece que es verdad, nos parece que es bueno. Pero nuestros sentidos no estaban entrenados para eso. Mira lo que dice Juan. Escúchame bien, este texto es poderosísimo. Porque todo lo que hay en el mundo, y la palabra mundo aquí tiene que ver con el sistema de cosas que nos rodea. Ahí entra la internet, ahí entra la televisión, ahí entran, bueno, cualquier cantidad de medios que pueden afectarnos o hacernos ir detrás de algo o de alguien. La pregunta que le hacemos al texto es, ¿qué es lo que hay en el mundo? Y el texto responde, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este triunvirato es sumamente peligroso. ¿Y dónde está? En el mundo. ¿Dónde está? Está a tu alrededor. Es más, puedes dormir con ellos. Pueden estar muy cerca de ti, porque recuerda, el medio a través del que los percibes son tus sentidos. Y dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Este triunvirato no es de Dios, es del mundo, es de ese sistema corrompido donde vivimos. ¿Cuál es la diferencia? Escúchame bien, entre lo de Dios y lo del mundo. Bueno, el versículo siguiente, el 17, nos lo dice, y el mundo pasa. Es una ilusión. Todo lo que vemos a nuestro alrededor pasa, se acaba. Y sus deseos. Y aquí viene el contraste. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí tienes dos direcciones. O toma la dirección del mundo, fundamentado en ¿qué? En los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿por qué me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Eso lo he escuchado cualquier cantidad de veces. Es que me es difícil. Y una vez escuché una más retumbante, es que a mí me gusta eso. Es más complicado todavía. Entonces, es una cuestión donde la persona está totalmente atada a ese sistema. Pero este versículo es definitivo en este sentido. Si el mundo pasa y sus deseos, entonces así como el mundo pasa y sus deseos, tú pasarás también. ¿Y qué queda de eso? Frustración. Queda tristeza, insatisfacción.
Pero ¿qué hay si haces la voluntad de Dios? Vas a permanecer para siempre. Y aquí llegamos a un punto espiritual realmente, que lo voy a tocar más adelante. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, habla claramente de los sentidos. Es una especie de espejismo. Creo que los que estamos aquí sabemos que es un espejismo. Es un fenómeno que normalmente se da en los desiertos por la brillantez del sol y de la arena. Y en un acto producto de la deshidratación, la persona comienza a ver cosas. ¿Y qué es lo primero que ve ilusoriamente? ¿Qué es lo primero que ve? Agua. Porque ese es su gran deseo y su gran necesidad. Y se alegra porque está viendo allá un oasis o está viendo un río. Brilla algo como... Y entonces él adelanta y corre y busca saciar su sed. Pero mientras más se acerca, más se desinfla la imagen. Una ilusión óptica por ese fenómeno. Así es el mundo. Se cree que se ve algo cuando realmente es un engaño visual. Mira, los deseos de la carne, escúchame bien, están bien enfocados en algo. Nos dirigen exactamente a los deseos de la sexualidad. Y cuando una persona es dejada llevar por los deseos de la carne, porque sus sentidos no están entrenados por la palabra de Dios, va a llegar a la infidelidad, al adulterio, a la pornografía y todo lo que ese mundo horrible ofrece. Matrimonios destruidos por los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Nuestros ojos, dice la Biblia, que son las ventanas del alma. Y esa conexión del sentido con el alma, a través de ese sentido llegan al alma cosas que se convierten en una tentación. Y hay algo que parece no tan importante, que tiene que ver con los deseos de los ojos, que es el consumo, el consumismo. Todo lo que ves quieres comprarlo. No sueltes a una mujer en un centro comercial. Son más propensas a caer en la tentación que nosotros los hombres. Eso es una broma, pero es verdad. Entonces hay cosas que vemos, nos atraen y ¡pum! Caemos. El creerse superior entra en el campo de la vanagloria, lo inútil, lo que se cree que es verdad, pero no lo es. Esta frase sugiere entonces que los deseos del mundo, aunque pueden ser atractivos, pero son pasajeros, tienen una vida corta, mientras que la voluntad de Dios es eterna. Estamos entonces frente a dos decisiones, una dirección en la cual tenemos que decidirla. Lo último que quiero tocarles en este versículo es algo radical, que no nos gusta a todos, porque nos lleva a un final. Mira, este versículo es interesante. Comienza ¿por dónde? Por el inicio de un camino. ¿Y nos lleva a dónde? Al fin de ese camino. De hecho, la palabra camino, si te has dado cuenta ya en tu Biblia, aparece 2 veces en el versículo. Aparece al inicio del camino y aparece al final del camino. Pero el final del camino va a demostrar cosas verdaderamente desagradables. Así que en esta última parte, pero su fin es camino de muerte, hay 2 palabras que yo quiero tocar antes de terminar. 2 palabras importantes en esta parte final. Esas 2 palabras son fin y muerte. 2 palabras interesantes y te las voy a mostrar por separado.
fin o final. Ustedes han visto algunas películas interesantes, buenísimas, y cuando ustedes creen que no, dice fin. Ay, yo esperaba más. Pero todo tiene su final, como aquella canción, ¿recuerdan? ¿Alguien se la sabe? Quería probarlos, están descarriados. Sí, la canción dice eso, todo tiene su final y es verdad. Es una declaración importante que coincide con lo que la palabra del Señor dice. Ahora, la palabra fin está relacionada con conclusión de algo, así de sencillo. Fin, ¿qué es? La conclusión de algo. Mira este ejemplo maravilloso. Jesús está en la cruz, está muriendo. Y al final, ¿qué dice Jesús? Consumado es. Es decir, es el final. Ya todo terminó. Mi muerte va a terminar. Pero también lo que comencé con la muerte va a prosperar. Es el final de algo, de la vida física del Señor, pero el principio de la sanidad y la liberación del ser humano. Entonces, algunos tienen la falsa ilusión de que las cosas no tienen fin. La gente cree que esto sigue hacia adelante. Pero debo decirte una verdad hoy. Así como la vida física tiene su final, muchas o mucho también la tendrán las demás cosas. De manera que hay cosas que tienen su final. La belleza física, por ejemplo. Busque por ahí una foto suya de 20 años atrás. Qué hermoso era yo. No tengo barriga. Pero ahora tienes barriga. Mira mi cabellera. Hace 20, 30 años, pero ahora no lo tengo. Es decir, la belleza física también es efímera. El dinero es efímero. ¿Cuántas personas en esta crisis conocí yo con su buena casa, su buen carro del año, comiendo en buenos restaurantes? Y ahora ni siquiera tienen la casa propia. La crisis se llevó todo eso. Porque el mundo pasa y sus deseos, como dice Juan. O sea, todo en esta tierra está determinado a tener su fin. Pero ¿sabes qué me preocupa? Y quiero hablarle a los adolescentes y a los jóvenes aquí. ¿Sabes qué me preocupa? Que los jóvenes creen que ellos nunca se van a morir. Que nunca les va a pasar nada. Ellos están en su fuerza, en sus habilidades óptimas. Ven bien, comen comen más ¿ah? Que un sabañón. Es mala la palabra, pero vamos a usarla. Ellos creen que nunca van a tener un accidente y por eso cometen locuras. Dígame ahora con esas motos, esos muchachos y pasando carros y bueno, haciendo, ¿cómo es que llama la cosa? Piruetas y yo no sé qué más. Ellos creen que nunca les va a pasar nada y les pasa. Comienzan en el camino de la droga por una prueba y terminan muriéndose o teniendo una vida desdichada. La vida es corta, mi estimado joven, hoy aquí. La muerte no tiene edad, ni fecha en el calendario, como decía el tío Simón. Hemos visto hombres y mujeres en edad extrema morirse, obvio, es natural por la edad, pero también hemos visto recién nacidos morir, niños morir. Es cuestión de ir al hospital de niños, por ejemplo, y ver cuántos niños están allí listos para morir porque tienen una enfermedad terminal. De manera que sí, ciertamente hay que crear conciencia de que todo en esta vida tiene su final y que debemos estar preparados para enfrentar ese final. Podemos tener un final bien, como se puede tener un mal final. La otra palabra que encontramos aquí, bueno, antes de ir, quiero dejarles un ejemplo maravilloso. De un joven, por cierto, un joven que creía que el mundo era de él y que se lo iba a comer por pedacitos.
se le conoce en la Biblia como el hijo pródigo. Mira la descripción de la fantasía, de la ilusión de este joven. No muchos días después, juntándolo todo, y lo tengo subrayado, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, subrayé también, desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente entre mujeres, licor y cualquier cantidad de cosas que se le ocurría. Y tengo subrayado también, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y subrayé también, y comenzó a faltarle. Él había recibido parte de la herencia de su padre. Así que en esa vida loca él dijo, no, ahora el mundo es mío, me voy, tengo dinero, puedo hacer lo que quiero, soy libre. Y él tomó una dirección opuesta. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en un pobre muchacho o un muchacho pobre, las dos cosas. Hasta llegó a mendigar, hasta convertirse en un cuidador de cerdos, que ni siquiera podía comer de los alimentos de esos cerdos. Su final fue trágico. Solo lo cambió en un momento a tiempo en que entró en sí, reconoció que realmente había tomado una dirección opuesta. Así que rectifica y vuelve a su casa. Quiero decirte hoy que hay decisiones opuestas, decisiones malas que hemos tomado en la vida. Pero quiero decirte que mientras respires, mientras vivas, mientras pienses, hay una nueva oportunidad. Quiero decirte que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, de las posibilidades de rectificar. Solo que hay que hacer, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo el Señor. Así que si hay alguien aquí que ha tomado decisiones terribles y está viviendo sus consecuencias, hay lugar a la rectificación y al perdón, según lo que el Señor nos muestra. La otra palabra es muy cruenta, es una palabra odiosa, una palabra que la gente no le gusta escuchar. Yo he conocido personas que están en un grupo hablando y de repente tocan el tema de la muerte y la gente se hace loco y se va. Porque no les gusta eso. Porque no les gusta conectarse con esa realidad, porque tienen temor, terror a la muerte. Y esta palabra posee un significado de su original, que es la palabra separación. Y a su vez, por lo menos, tiene dos conexiones que nos ayudan a entenderla un poco más. Me refiero a la palabra. Una tiene un carácter fisiológico. La muerte no es otra cosa que el dejar de respirar, que nuestros órganos ya no funcionan y finalmente somos declarados muertos, físicamente. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre esto? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera pues que ya ese punto es un punto culminante. Ya no hay más nada que hacer. En el mundo natural desapareces del mundo natural y te vuelves en polvo. Sencillamente, la Biblia nos habla acerca de la otra connotación de la palabra muerte. Tiene que ver con la separación espiritual del hombre y de Dios. Dios nos ama, pero hay algo que interfiere en que ese amor se haga efectivo, en que Dios lo dé y el hombre lo reciba. Hay una interferencia allí y esa interferencia se llama pecado. Y pecado es todo lo malo, es errar al blanco, es no hacer lo correcto, es tomar una dirección opuesta. Y allí hay una interrupción. Mientras el hombre vive en pecado, está desconectado de Dios. Realmente, la Biblia nos dice que está separado de Dios, es decir, está muerto en relación a Dios. Mira, quiero compartirte estas palabras maravillosas del apóstol Pablo a los Efesios.
Hace tiempo, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Todo lo que ofenda a Dios hace que nos separemos. Y decía, antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad, que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos antes así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. El pasaje dice que su final es camino de muerte. Puede ser que mucha gente, por tomar un camino equivocado, hayan muerto físicamente. Ya no están con nosotros, como hablan por ahí, en este plano. Y han habido muertes terribles. Pero es posible que hayan muchos muertos por allí, espiritualmente hablando, porque están en pecado. Y mientras reina el pecado en ellos, entonces hay separación. Frente a uno no hay solución. La primera connotación no ofrece solución porque ya la persona pasó de este mundo. Pero la segunda connotación sí nos dice que hay esperanza. Diga, hay esperanza. Hay esperanza porque estás vivo y estás a punto de rectificar, tomar el camino correcto. Salir de una dirección opuesta a lo que Dios quiere para tu vida. Y de eso se trata esta conversación de hoy. Quiero dejarte tres advertencias importantes frente a lo que este mundo te ofrece. La primera es lo que llamamos una ilusión de rectitud, es decir, crees que estás haciendo el bien. Es una apariencia de rectitud, porque muchos caminos parecen correctos y justos, pero en realidad conducen a la ruina y a la muerte. Por esa razón viene la segunda advertencia: necesitamos discernimiento, porque lo que estamos viendo es algo ilusorio, pero tenemos que demostrar que es eso así. El proverbio nos invita a ser cautelosos, cuidadosos sobre la engañosa apariencia de rectitud. Entonces debemos examinar a fondo las consecuencias de nuestros caminos. Siempre pregúntate, ¿qué de bueno me deja esta decisión? ¿O qué mal me deja esta decisión? Examinar los 4 lados de esa decisión. Valorar eso desde una perspectiva también espiritual, que es la tercera cosa. Buscar la dirección de Dios. Dios siempre te va a orientar, pero tienes que buscar esa orientación. Hablar con Dios, pregúntale a Dios: Dios, ¿esto es bueno para mí? ¿Tú quieres que lo haga o no lo haga? Y guarda silencio para esperar lo que Dios va a añadirte. Pues muchas veces no dejamos que Dios hable. Ya tomamos nuestras propias decisiones. Una cosa sí te digo: Dios siempre será tu decisión. Yo soy el camino, decía Jesús, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que tenemos que buscar a Dios y buscar en Él las opciones que sean factibles, sean buenas, mediante su buena voluntad. Cierra tus ojitos, por favor. Padre, gracias te doy por esta palabra que me has permitido compartir a esta congregación este domingo. Tú conoces a las personas que están aquí, Señor, especialmente aquellas que están ahora mismo confrontadas por decisiones. Algunas están desalentadas en la fe y quieren apartarse del camino correcto. Yo oro para que el Espíritu Santo les redarguya y les haga ver la vida sin Cristo y la vida con Cristo.
Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que están frente a la tentación y están casi cerca a caer en ella. Que esta palabra sea oportuna, Señor, sanadora, liberadora para alguien este día. Porque tu palabra no viene por casualidad o por coincidencia, tu palabra viene por motivaciones espirituales, motivaciones celestiales, porque tú quieres algo con ese individuo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Digan amén conmigo, amén. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya.